Ujú. la sesión con el permiso de ustedes. Y siendo las 7:12 de la noche, pues damos inicio a este CIPAS fuera del lugar, que es una iniciativa del Núcleo de Políticas y del Núcleo de Deporte Social Comunitario para entrar a analizar lo que es la seguridad deportiva y las acciones que deben tenerlos claras en cuanto a prevención y atención los gestores deportivos que estamos acá formando. Entonces, les damos la bienvenida. Vamos a estar moderando el profe Kevin Rosso y yo, Oscar Bolívar. Y el día de hoy vamos a mirar tres casos puntuales que son accidentes en ruta en el ciclismo. El primero, pues el de Egan Bernal, sucedió hace poco y del cual pues casi queda parapléjico. El accidente de Mauricio Soler, un reconocido ciclista, ese accidente sucedió hacia el año 2011 y por el cual pues no pudo volver a competir. Él nos representó también en el Tour de Francia y ganó la Vuelta a Colombia. Y lastimosamente la muerte de Julián Esteban Gómez, aquel niño que las cámaras tomaron cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia y estaba pues muy emocionado llorando porque pues es del mismo pueblo de la misma ciudad de Gambernal, Zipaquirá, y era como el referente, el ídolo de él, que pues lastimosamente en un entrenamiento pues fue atropellado por un camión. Entonces, profe Kevin, te doy la palabra. Oscar, hola a todos y todas. Bien, hoy tenemos un invitado de lujo desde España, al otro lado del Atlántico. Está con nosotros José Luis Gómez Calvo, quien es experto en seguridad de recintos y eventos deportivos, recreativos y culturales. Ha escrito varios libros sobre esta temática, entre ellos el Manual de Gestión de Seguridad de Instalaciones Deportivas, 2007, La violencia en espectáculos deportivos, también de ese mismo año, y la Guía de Prevención y Seguridad en Instalaciones Deportivas, 2009. Muchas gracias, José Luis. Bienvenido a esta tu casa y si quieres cuéntanos un poco más acerca de tu trayectoria en este ámbito relacionado con la seguridad deportiva. Y bueno, lo primero, saludar a todos y a todas. Buenas tardes, hora de Colombia. Aquí en Madrid, en España, son las 2:13 de la madrugada, pero buenas tardes. Y sobre todo estoy encantado de la invitación y es un placer poder compartir esta hora y estar con todos los que ahora mismo nos están escuchando. Entonces, respecto a mi trayectoria, llevo ya más de 30 años prácticamente con el tema de seguridad en el ámbito deportivo y actualmente soy analista de riesgos, soy auditor de instalaciones de seguridad y en el ámbito docente pues llevo ya 9 años siendo el profesor, digamos, mayoritario en el posgrado de seguridad de la Universidad de Castilla-La Mancha y el próximo curso también voy a dar clases o voy a volver a dar clases en el Instituto Nacional de Educación Física de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre otras cosas también, pues habitualmente estoy como analista de temas de seguridad en televisión y bueno, tampoco quiero extenderme mucho más porque el protagonismo debe de ser del diálogo que tengamos y de la utilidad que podamos aportar a los que nos estén escuchando. Muchas gracias, José Luis, por estar acá con nosotros. Entonces, la metodología es la siguiente. Vamos a pasar un video por cada caso. Los 3 videos seguidos son muy cortos, de 2 minuticos. Y posteriormente, pues vamos a entrar a analizarlo con José Luis cada uno de esos casos a partir de unas preguntas guía. Entonces, voy a colocarlo. Sí, porfa, si no se escucha bien o no se ve, entonces que me escriban por el chat para ver si puedo realizar la corrección técnica. Egan Bernal se estrelló contra la parte trasera de una buseta mientras realizaba el entrenamiento y se preparaba la contrarreloj. Estos son los elementos recogidos por la Policía Judicial
y de tránsito en el sitio conocido como Vereda San Martín, kilómetro 33 en la vía Tunja-Bogotá. Luego del desafortunado accidente que sufrió Egan Bernal durante un entrenamiento en carreteras de Cundinamarca, Noticias RCN presentó fotos del estado en el que quedó la bicicleta del campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. Aunque no se conocen videos del momento del choque, análisis del hecho apuntan a que Egan desarrolló una velocidad promedio de 65 km por hora en el momento del impacto, ya que se trataba de un entrenamiento contrarreloj. Su bicicleta presentó rotura de la llanta delantera. Asimismo, el marco se partió completamente en dos y su casco presentó algunas fisuras. También se conoció una foto de la parte trasera del bus con el que chocó Bernal, en el que se ve un gran impacto y manchas de pintura negra proveniente de la bicicleta Pinarello del campeón. La Pinarello Dogma F12 de contrarreloj tiene un precio aproximado de 70 millones de pesos y está hecha en fibra de carbono. El mismo Egan publicó en sus redes sociales una impresionante imagen suya en medio de la recuperación de su última cirugía, acompañada de un resumen de las consecuencias del accidente. Casi 20 huesos rotos, 11 costillas, fémur, rótula, T5, T6, odontoides, metacarpiano, un pulgar, me bajé un diente, perforación de los 2 pulmones. Casi me mato, pero ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante, así que ahora a recuperar y a hacer de esto otro I'm back and let's rock. ¿Qué mensaje le enviaría al campeón? Bueno, ahora vamos con el de Mauricio Soler. Se fue en Suiza. El colombiano Mauricio Soler, quien sufrió un grave accidente en la etapa del jueves en la Vuelta a Suiza, donde marchaba segundo en la general. Hoy aprovechamos la caravana de la Vuelta a Colombia para averiguar por qué ha sufrido tantos accidentes este corredor boyacense durante las últimas 3 temporadas. No es común ni frecuente que un ciclista de élite como el colombiano Mauricio Soler sufra tantos accidentes en su carrera profesional. De pronto en su juventud no tuvo mucho trabajo técnico. En 2007, después que ganó la camiseta de la montaña en el Tour de Francia, comenzaron sus percances. Será la suerte, será, no sé, los nervios, son tantas cosas que influyen, ¿no? En 2008, cuando defendía su título de la montaña en el Tour, un accidente lo obligó a retirarse. Yo creo que le faltó un poco de escuela de ciclismo. Para él, pues, no tiene realmente la capacitación que tuvimos nosotros los de la época, que estuvimos en la pista. Hicimos escuela de ciclismo desde los 13 años, él no tuvo esa posibilidad. Después, en enero de 2010, fue atropellado por un carro a una cuadra de su casa en Ramiriquí, Boyacá. Faltó enseñarle la técnica del ciclismo, de pronto hacer conos, un poco más de pista. Yo pienso que esto es lo que ha generado que él se caiga de todas las competencias. Ahora en la Vuelta a Suiza, donde ganó una etapa e iba segundo en la general, se cayó y se retiró. Él baja muy bien y en el grupo se ubica, pero desafortunadamente las cosas son así. Y él siempre está en las caídas. El corredor de 28 años sigue en cuidados intensivos recuperándose de un edema cerebral. Bueno, yo creo que la mala suerte existe. Yo creo que ha sido sobre todo una situación ante todo de esa índole, ¿no? De una mala fortuna que lo ha acompañado y lo ha perseguido. Yo no creo que sea tanto falta de habilidad para correr en bicicleta. Mauricio Soler espera salir bien de esta adversidad y recuperarse lo más pronto posible de este nuevo accidente, cuando se alistaba para el Tour de Francia. Bueno, y ahora vamos con el de Julián Gómez. Juan Mauricio Soler Hernández es un ex ciclista. Digo que luchen por sus sueños y hagan el deporte que les gusta. Un trágico accidente acabó con la vida de Julián Esteban Gómez, un niño de 13 años el domingo 18 de julio de 2021, que soñaba con seguir los pasos de su ídolo Egan Bernal y recordado por llorar de alegría con el triunfo de su ídolo en el Tour de Francia 2019. Es un ídolo de mí, yo quiero ser el representante de Egan Bernal. Una de las primeras hipótesis que se maneja frente a este lamentable hecho es un conocido efecto físico llamado efecto Venturi.
El efecto Venturi, popularmente llamado entre los ciclistas y motociclistas como se lo tragó la llanta o lo chupó la llanta, es un efecto de presión que se genera en las llantas de vehículos grandes. Es un tipo de succión que termina alando a un objeto que vaya al lado hacia el centro de las llantas. En entrevista con la FM, Guillermo Caicedo, tío de Julián, quien fue testigo del accidente, contó que el vehículo de carga pesada los acosó con el pito y pasó muy cerca de ellos. Hizo que el niño perdiera el equilibrio y terminara debajo de la tractomula. Un señor en una tractomula intolerante empezó a acosarnos en la carretera porque no les gusta ver a los ciclistas por la carretera. También aseguró que el conductor de la tractomula tenía todo un carril para adelantarlos, manteniendo la distancia requerida para sobrepasar a ciclistas o motociclistas en la vía debido a que ellos iban en fila india. Él ya venía peleando con nosotros porque íbamos nosotros ocupándole la vía y en ese momento, lástima que no haya una cámara por ahí para ver que él tenía la otra carril lo tenía para andar distanciado de nosotros, pero él quería molestarnos. En medio del proceso de investigación, el conductor no presentó estado de alicoramiento al momento del accidente y los documentos del vehículo estaban en regla. Por estas razones, el conductor fue dejado en libertad, sin embargo, no ha sido eximido de toda responsabilidad. La investigación continúa con recolección de testimonios e imágenes de los videos que se han logrado obtener del momento de los hechos. ¿Cómo cree que se pueden prevenir estos accidentes en las vías? Bien, en los tres casos queda latente como la pregunta de qué pasó ahí, ¿no? ¿Cuáles serían como estas causas que dieron lugar a estos accidentes? Y es interesante en particular en el segundo video, en el de Mauricio Soler, que luego le preguntan a la gente, bueno, ¿y por qué le pasan tantos accidentes a él? Y luego aparecen como un montón de especulaciones que nos llevan a hablar de falta de técnica, el problema del ciclista, e incluso algunos hablan de la mala suerte. Entonces sería muy interesante que nos cuentes, José Luis, desde tu perspectiva de la seguridad deportiva, pues cuáles serían las causas que tú ves en estos tres casos que acabamos de ver. Muy bien. Bueno, lo primero es que quiero referirme a los tres casos sabiendo la importancia, la gran importancia que tiene el ciclismo para Colombia. Y quiero hacerlo primero con el máximo respeto y también con la máxima prudencia. Por lo tanto, voy a tratar de hacer un análisis muy breve y muy ajustado a lo que es la pregunta. En el caso de Egan Bernal, yo creo que el mayor problema, evidentemente, es el uso compartido de la carretera con otros vehículos, incluso vehículos pesados. Luego ya hablaremos de posibles soluciones. El segundo, yo creo que es una pérdida de campo visual al adoptar una postura aerodinámica y bajar la cabeza. Y llega un momento en donde el ángulo de visión se reduce como consecuencia de bajar la cabeza. Y luego, por lo que él dice en otro vídeo que he podido ver, escuchar, hay un cambio de rasante y entonces pierde un poco la perspectiva y cuando levanta la cabeza se encuentra con el autobús que está parado y se estrella contra él. Lo tercero es la posible, digo posible porque realmente yo no tengo la información, la posible falta de señalización por parte del autobús en cuanto a que no sé si la parada era una parada concertada o, como he leído en algún artículo, la parada se produce porque uno de los viajeros le pide al conductor que pare en ese momento y pueda bajarse. Repito, quiero ser muy prudente porque en ese sentido no tengo la información, pero desde luego para mí el primero es lo que acabo de decir, compartir la carretera con otros vehículos, incluso pesados, la posición que adopta Egan Bernal como consecuencia del lógico entrenamiento que está haciendo, y el tercero, pues posibles imprudencias o no del conductor del autobús. En el caso de Mauricio Soler, bueno, pues es que parece también que todas las manifestaciones de personas que le conocen
hablan de una cierta falta de capacitación y falta de trabajo técnico, es decir, que realmente no ha tenido la escuela técnica que tienen en estos momentos los ciclistas colombianos, que como todos sabemos están muy reconocidos en el mundo entero y desde luego en pruebas como el Tour y el caso ahí está de Egan Bernal. En este caso parece que es así, aunque también hay una persona que menciona la mala suerte. Yo, con todos mis respetos, creo que, hombre, puede haber mala suerte, pero en general cuando hay una reiteración en las caídas, evidentemente ahí hay un problema, parece ser, de falta de equilibrio y consecuentemente de falta de estabilidad. Y luego el tercer caso quizá es el más triste, el más lamentable, la verdad es que es una pena. Ahí pues hay un elemento común con el caso de Egan Bernal y es compartir la ruta con vehículos que circulan, incluso vehículos pesados. El segundo es que el conductor del vehículo, del camión, no respeta al parecer la distancia con el niño e incluso, pues, según manifestaciones de su tío, lo que va es un poco, digamos, pitando para que se aparten del carril porque iban circulando. Y el tercero, como también se manifiesta en el vídeo, es el efecto Venturi. Todos sabemos que cuando pasa un vehículo grande al lado de un cuerpo, en este caso un vehículo sobre bicicleta, una persona en donde tiene una masa corporal, una masa física menor, hay una diferencia de presión que lo que ocurre es que produce un efecto de succión por parte del camión. Entonces el niño, al parecer, se asusta, se desequilibra un poco, es succionado por ese efecto Venturi y termina el pobrecito debajo de las ruedas del camión. Por lo tanto, primer común denominador, pues el hecho de tener que entrenar por carreteras en donde hay que compartir el uso con otros vehículos. Y luego una serie de cuestiones que evidentemente podríamos analizar. Eso es un poco mi visión general. Vale, José, muy interesante tus apreciaciones y nos dan pistas como para seguir repensando la seguridad en este tipo de eventos que, claro, tenemos esta particularidad de que están abiertos, están en la ruta, luego no podemos a veces controlar plenamente los otros personas que van en la vía, si hay carros, si hay otro tipo de vehículos. Entonces siento que es bastante interesante. Ahí la siguiente pregunta quizás sería un poco pensando también en nuestros estudiantes como gestores deportivos y gestoras deportivas, ¿cuáles serían de pronto algunas acciones que en estos casos particulares podrían los gestores llevar a cabo para evitar este tipo de accidentes? Sí. Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista y desde mi experiencia profesional, lo primero cuando tratamos la seguridad en cualquier ámbito deportivo, hay que elaborar un plan de seguridad. El plan de seguridad debe de estar compuesto, lo primero, por los riesgos a considerar. Sabemos que los riesgos tienen un proceso que es identificar el riesgo, analizar el riesgo y valorar el riesgo. Y una vez que conocemos la valoración del riesgo, hay que entrar en la gestión del mismo. En la gestión del mismo es la adopción de medidas y medios que posibiliten la protección frente al riesgo considerado. Por lo tanto, en cada planificación de una actividad deportiva, entrenamiento, competición, etcétera, etcétera, debería de incluirse como uno de los capítulos esenciales de esa planificación un plan de seguridad. Una vez que hemos analizado, identificado, analizado y valorado los riesgos, veremos si las medidas que están a nuestro alcance, medidas y medios, son suficientes para evitar o al menos reducir los riesgos a considerar. En el caso que nos ocupa, de lo que hemos visto, hay cosas que difícilmente, salvo que las autoridades lo hagan viable, difícilmente lo puede realizar un gestor deportivo. Por ejemplo, hemos visto que el elemento común o el riesgo común que ha producido tanto el accidente de Egan como el accidente de Julián ha sido compartir una ruta en esta modalidad de ciclismo, compartir una ruta con otros vehículos. ¿Cuál sería lo ideal? Pues lo ideal sería disponer de un circuito o disponer temporalmente, es decir, determinados días
y a determinadas horas de carreteras que, sin crear un problema a la circulación rodada habitual de otros vehículos, pudieran entrenarse en esas carreteras, en esas rutas, sin ningún problema. Desde luego, tal y como se está haciendo hoy, es muy difícil. Luego aportaremos otras posibles soluciones, incluso disuasorias, respecto a las posibles infracciones. Pero evidentemente, lo primero, insisto, un plan de seguridad. Es probable que a lo mejor los riesgos a considerar sean muy difíciles de eliminar, pero al menos sí de mitigar. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de esa manera como medida previa. Después, sin duda alguna, cuando estamos hablando de medidas y medios, hay una cosa que no puede faltar. Los medios tienen que ser humanos, los medios tienen que ser materiales y los medios tienen que ser económicos. Podemos hacernos todos los planteamientos que queramos, pero si no hay disponibilidad económica para poder hacerlos viables, pues nos quedaremos solamente en la teoría. Por lo tanto, hay que pensar las cosas en la medida en que se puedan realizar. Si finalmente no se pudieran realizar, habría que plantearse si la actividad es viable o no. En general, yo considero que sí. Lo que pasa es que hay que tomar una serie de medidas y también, luego hablaremos de ello, si es posible, de ciertas medidas respecto a otros agentes actores, como es en este caso pues el conductor del autobús, como es en este caso el conductor del camión que arrolla a Julián, y otras cuestiones que pueden ir saliendo. Vale, José Luis, me llama bastante la atención cuando hablas en particular de estos medios humanos, estos medios materiales y estos medios económicos. ¿Nos podrías contar un poquito más cómo esta distinción y sobre todo ponernos en contexto respecto a los tres casos concretos que acabamos de ver? ¿Qué podríamos nosotros hacer en las diferentes instancias, en esos tres niveles, para poder mitigar un poco el riesgo latente en los tres casos que acabamos de ver? Sí. Bueno, hay una cosa que yo creo que tenemos que tener siempre presente, y es que el riesgo cero no existe. O sea, la seguridad total y permanente no es posible. Conceptualmente no es posible. Por lo tanto, el riesgo cero no existe y siempre habrá un riesgo residual. Lo que pasa es que tratamos, en la medida de lo posible, de tender al riesgo cero, minimizando los riesgos a considerar. Las medidas, pues las medidas, como todos conocemos, no dejan de ser disposiciones y acciones que debemos realizar, pero para poder llevarlas a cabo, para poder materializarlas, necesitamos medios. Los primeros medios, los humanos. El elemento humano es insustituible, aunque venga al día de hoy con la tecnología actual y con los medios incluso físicos actuales, venga reforzado por los medios materiales. ¿Cuáles son los riesgos materiales? Pues en este caso yo propondría uno, siempre que sea posible, para poder incluso comprobar el comportamiento en este caso, del autobús y del camión que arrolló a Julián. Pues yo propondría, pero insisto, esto con mucha prudencia, una cámara de grabación, o bien en la bicicleta, si eso nos resta velocidad en determinado tipo de pruebas, estoy hablando de entrenamientos. Y también podría ser incluso en el casco, como también en otras modalidades se ponen videocámaras, o que otra persona que acompañe al ciclista o a los ciclistas vaya grabando, digamos, el transcurso del entrenamiento. De esa forma, por ejemplo, como dice el tío de Julián, con buen criterio, dice, es una pena que no haya una cámara que haya podido grabar el comportamiento del conductor del camión, porque así pues, se podría comprobar que estuvo, digamos, presionando para que se apartaran tanto al niño como al tío y no sé si iban otras personas. Eso sería un efecto de disuasión. Es decir, muchas veces el comportamiento inadecuado, irregular o incívico que pueden tener terceras personas
sabrían que si se les está grabando, no lo harían. Aparte de, luego hablaremos de ello, de sanciones económicas o de otra naturaleza. Por lo tanto, ahí tendríamos un claro ejemplo de medios materiales que en este caso ayudarían a la disuasión de comportamientos incívicos. Y luego, digamos, el tema económico. Muchísimos ciclistas, muchísimas asociaciones, muchísimas personas, pues no tienen muchos medios económicos, con muchísimo sacrificio, con muchos apuros, se pueden comprar una bicicleta, no siempre la que quisieran. Estamos hablando no de los grandes ciclistas que están en equipos muy potentes y que por supuesto gozan de un apoyo económico importante. Yo creo que hay que hablar y pensar para la mayoría de la gente, para todos esos chicas y chicos de diferentes localidades de Colombia, de toda Colombia, un país tan grande como es Colombia, donde hay zonas rurales donde, bueno, pues con toda la ilusión quieren practicar el ciclismo, tienen grandes dificultades y sobre todo dificultades económicas, y habría que pensar por parte de quien pudiera hacerlo, hablo de organismos o de instituciones públicas, el subvencionar la adopción no solamente, o mejor dicho, la adquisición de bicicletas, sino también de estos otros elementos que estamos hablando. Sin duda alguna esto debería de estar dentro de una planificación. Yo tampoco me quiero pronunciar al respecto porque ni tengo conocimiento de la estructura organizativa que pueda haber del ciclismo en Colombia y sobre todo, repito, que quiero hablar con muchísimo respeto y con mucha más prudencia. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta para José Luis, quiero recordarle a los participantes que por favor diligencien el formato de asistencia, el link está en el chat, y que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. Igual pues todos tienen habilitado en este momento, es únicamente pues, levantar la mano y abrir el micrófono, o si no, por medio del chat también pueden hacer su pregunta. Entonces, José Luis, no sé si ustedes ya tienen un ranking de los deportes con mayor alto riesgo y si de pronto el ciclismo está allí. Sí, bueno, vamos a ver, cuando hablamos de deporte, como todos conocemos, el deporte es muy heterogéneo y por lo tanto hay muchísimas modalidades de deporte. Quizás las que tienen mayor riesgo. Otra cosa es que haya más accidentes. El hecho de que haya más riesgo no debe de suponer que haya más accidentes. Si el riesgo está suficientemente identificado y se han adoptado las medidas de protección adecuadas, aunque tenga más riesgo, no tiene por qué producirse mayores accidentes. Es más, en algunas ocasiones los accidentes se producen en deportes de menor riesgo, pero mayores descuidos en cuanto a la protección. Si estamos hablando de riesgo, no de accidente, hombre, en muchísimas ocasiones sabemos que el accidente y el riesgo, digamos, van de la mano, pero no siempre. Por eso quiero destacar que no riesgo supone necesariamente accidente, sino mayor precaución para evitarlo. Pero vamos al tema de la pregunta. Mayores riesgos. Sobre los primeros son aquellos deportes, aquellas modalidades que se realizan en medios que no son los propios para el ser humano, y son el agua, es decir, acuáticos, y en el aire, como puede ser el paracaidismo, como puede ser el parapente, etcétera, etcétera. Después, pues, en los que se realizan, tenía aquí una pequeña nota, se realizan con vehículos. Sin duda alguna, el más peligroso probablemente sea la bicicleta, porque ahí la desprotección del ciclista es enorme y lo estamos viendo, pero también las motos y también los coches. Después, con animales, me refiero a la hípica, no a otro tipo de animal. Después, en la naturaleza, como puede ser la montaña, la nieve, la espeleología, incluso aquellos deportes específicamente de alto riesgo. Y luego, en instalaciones ya sean cerradas, cubiertas, etcétera, pues los deportes de contacto y de lucha, y después también los deportes de disputa de un balón, como puede ser baloncesto, fútbol, balonmano, etcétera. Eso es, digamos, el ranking de los deportes con mayor riesgo. Pero insisto,
Eso no tiene que suponer que sean los de mayores accidentes. En algunos casos sí, si efectivamente hay mayor riesgo, hay mayor posibilidad y a veces probabilidad, hay que diferenciarlo, de que se produzca un accidente, pero si se han tomado las medidas adecuadas, el accidente debe ser muy reducido. Gracias, José Luis. Muy interesante esta relación entre riesgo y accidentes, ¿no? A menudo podemos creer desde el sentido común un poco que van de la mano, pero ya vemos que la relación no es tan directa y justamente ese es como el reto que tienen los gestores deportivos en materia de cómo vamos a generar condiciones para mitigar esos riesgos y que esos riesgos no se traduzcan necesariamente en accidentes. Bueno, yo creo que después de este contexto podemos pasar como a preguntas del público. No sé si alguien quiere compartirnos un comentario, una pregunta. Oscar, ¿nos quieres compartir algo más? Ahorita José Luis habla más que todo en los espacios, ¿no? Que hay unos espacios aéreos, unos espacios acuáticos. También se hace algún tipo de diferenciación con respecto a la población, porque estamos hablando en estos casos respecto a profesionales que se suponen que deberían tener menos riesgo, deberían tener mayor habilidad para no tener esos accidentes. Pero en el momento en el cual nosotros hablamos de algún tipo de deporte social comunitario, que son personas que incluso no tienen esa habilidad, no están todos los días allí montados en la bicicleta. Entonces quisiera saber cómo lo manejan, si hacen esa distinción. Sí, de todas formas, Óscar, si me lo permite, el deporte de alta competición, sea la modalidad que sea, es verdad que por una parte el deportista tiene una mayor cualificación, una mayor formación, pero también tiene una mayor exposición, porque lo que está haciendo es, digamos, alta competición. Está llevando su cuerpo al máximo de su resistencia y de su fortaleza y de su capacidad de esfuerzo. Por lo tanto, ahí también hay una cierta correlación. Pero en concreto, vamos a hablar de lo que es la mayoría. La mayoría de las personas, chicas y chicos, mujeres, hombres, que quieren practicar un deporte. Sin duda alguna, es muy importante la primera cuestión, y además eso es algo, digamos, de gestión deportiva. El que se inicia en un deporte debe de ser informado de los riesgos que conlleva. Y luego, una vez que es consciente de ello, es decir, hay una información del riesgo que se tiene, hay que ser consecuente de adoptar las medidas, sobre todo medidas técnicas, y ahora otras cosas que hablaremos, para evitar los riesgos. Como estamos hablando de gestión deportiva, hay que identificar todos aquellos elementos que pueden dar lugar a un accidente. Y el primero de ellos es la adecuación, condiciones y estado de los lugares en los cuales se realiza la actividad deportiva. Y estamos hablando de espacios, instalaciones y material deportivo. Lo segundo es que haya una formación adecuada por parte del personal que está al cargo de los deportistas, es decir, que tenga una cualificación y formación adecuada a lo que se solicita. Y lo tercero es que también haya una información adecuada a esos deportistas, no solamente con lo que hemos hablado, es decir, con los riesgos que conlleva la propia dinámica del deporte que han elegido, sino también todos los demás riesgos que pueden ocurrir alrededor. Hay otros riesgos que ya no solamente son el que alguien se pueda caer en una bicicleta o alguien se pueda hacer daño en un lance disputando un balón en el fútbol, sino que hoy, al menos en Europa y concretamente en España, somos muy rigurosos con esto, que es la protección de los derechos. Cuando estamos hablando de protección de los derechos, es también que las personas que hacen deporte tienen que preservar el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la no discriminación, a la protección de datos personales, a la protección de sus imágenes y sobre todo a la violencia hacia los menores y sobre todo los grupos de riesgo de los menores. Entonces, todo ese conjunto de cosas pueden suponer riesgos de daños corporales, morales, psicológicos, incluso patrimoniales
cuando hay un hurto o un robo de alguna de las cosas, una mochila, una bolsa, un reloj, etcétera, etcétera. Y ese conjunto de cosas son lo que conforma la seguridad. Y finalmente, y termino, perdón por mi extensión, cuando estamos ahora planteando el tema de la seguridad respecto a la prestación de servicios deportivos, tenemos que entender que la seguridad no solamente es la protección contra el riesgo, sino que también, y de forma muy importante, es un componente de la calidad de la prestación del servicio deportivo. Por lo tanto, la seguridad tiene ese aspecto y el gestor deportivo, el director deportivo, el entrenador deportivo, el monitor deportivo, deben de ser consecuentes con ello. Sí, muy interesante sobre todo esta relación con calidad del servicio, ¿no? Que a menudo no se toma como tan en cuenta cuando hablamos de estos temas de seguridad. Tenemos en el chat un comentario de Jesús, nos dice: yo pienso que en las vías deben haber espacios especialmente para los ciclistas para evitar este tipo de accidentes. Bueno, eso también es particularmente importante en el ámbito del ciclismo urbano, que también suceden este tipo de accidentes lastimosamente. La adopción de este tipo de medidas existe hace ya mucho tiempo. En Colombia, en España, prácticamente en todos los sitios. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no se respeta. Generalmente sí se adoptan medidas. El problema es que no se respetan las medidas. ¿Qué ocurre cuando no se respeta? Pues debería de haber unas sanciones suficientemente disuasorias para que quien infringe la norma no lo hiciera. En ese sentido voy a hablar de España. En España hay una normativa que ha entrado el año pasado, 2021, en cuanto a circulación por carreteras y vías urbanas. Entonces, hay una distancia mínima que hay que respetar para adelantar un ciclista, que es 1,5 metros. Bien, 1,5 metros si va por un carril es prácticamente salir al carril contiguo. Y si va por un arcén sería el distanciarse 1,5 metros. Incluso dice la norma que quien infrinja esa distancia para adelantar a un ciclista tendrá una sanción de 200 euros y 6 puntos en cuanto al carnet para conducir. Mire, 200 euros, que no sé cuánto es en moneda de Colombia, pero 200 euros es una cantidad pequeña, al menos en Europa. Es una cantidad que la puede pagar con cierta facilidad, no todo el mundo, pero con cierta facilidad muchas personas. O incluso si tienen un seguro de responsabilidad civil, eso lo cubre el seguro. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que hay mucha gente que sabe que, hombre, nadie quiere matar a nadie, ni quiere nadie agredir a nadie, pero lo hacen con cierta despreocupación, sabiendo que aunque hay una norma, las consecuencias de infringirla no tienen mucha repercusión. ¿Qué pasa con esto? Pues que en España se están dando con frecuencia accidentes de ciclistas. Y muchas veces los ciclistas van entrenando y otras veces lo que van es pues, para hacer los fines de semana, pues como supongo que en Colombia, ejercicio de salud, de recreación, pues a veces se manifiestan diciendo que están desprotegidos. Y es verdad. Por lo tanto, es necesario que haya unas medidas, pero también es necesario que haya también unas sanciones disuasorias. ¿Cuáles pueden ser? Porque al final hay que dar soluciones, no solamente dejarlo en el aire. Yo, por supuesto, no hablo de privación de libertad, salvo que sea un delito, sobre todo porque si no está en el Código Penal no es un delito. Pero en el caso de que haya una infracción de esta naturaleza, aparte de la económica, que la económica puede que se pueda pagar o no se pueda pagar, yo lo que pondría son trabajos en beneficio de la sociedad. Y a la persona que ha cometido una infracción va a estar X tiempo o limpiando aseos de colegios municipales o barriendo calles en la localidad a la cual pertenece o limpiando fachadas o haciendo trabajo de esto, o están en algún sitio donde trabajen prestaciones o realicen prestaciones en beneficio de la sociedad. Y lo harían los fines de semana, para que no puedan argumentar que, hombre, entre semana les van a quitar de su trabajo. No,
Cuando llegue el fin de semana con su descanso, en vez de descansar, lo que van a hacer son trabajos en beneficio de la sociedad. Si eso se pudiera llevar a cabo, y también habría que pensar que quien está, digamos, sujeto a ese tipo de prestación puede eludirlo, ya hablaríamos de otro tema, pero no quiero entrar en ello. Se puede controlar, evidentemente, como creo que todo el mundo conoce. Eso sería mucho más disuasorio que pagar. ¿A pesar de eso, evitaríamos al 100% todos los accidentes? No. No. Hemos dicho que el riesgo cero no existe. Siempre habrá un imprudente, siempre habrá un temerario. Pero sí creo que reduciríamos muchísimo los accidentes que se producen por infracciones de terceros. Bueno, quisiera darle la palabra a la profe Andrea Porras, que nos diera como la percepción que ella tiene de los 3 accidentes. Sabemos que la maestra pues está trabajando la seguridad deportiva en su proceso posgradual. Entonces, maestra. Gracias, Osquitar. Un abrazo para todos. Pues yo siento que José Luis, que es un experto en la materia, de hecho les cuento que es profesor mío en estos cursos que decía de la Universidad Castilla-La Mancha, frente al tema de seguridad deportiva, y creo que José Luis ha hecho una explicación, digamos, muy extensa y muy precisa sobre la temática. Y yo siento que nosotros, desde la gestión deportiva, si bien acá se presentan algunos casos de accidentes, por ejemplo, viales, en los que aparentemente nosotros diríamos no compete tanto al gestor deportivo porque de pronto no es nuestra área de experticia, y en eso estamos de acuerdo, pero sí nos hemos dado cuenta en el proceso de este programa de gestión deportiva como tal, cómo nosotros podemos tener incidencia en otras áreas que tal vez no son propiamente del deporte, pero que sí tienen relación. Y yo quiero aquí hacer un vínculo con este tema que estamos trabajando en el Foro Nacional de la Bici, que como ustedes saben, este año lo está desarrollando la UNAD en conjunto con Fusagasugá. Y es como a través de la gestión deportiva hemos podido movilizar otras áreas como la política pública, por ejemplo, como la infraestructura en las ciudades, y que esto ha desembocado de pronto la construcción de una ciclovía específicamente en el municipio de Fusagasugá. Entonces, yo siento que en definitiva estos casos que estamos viendo acá, que como José Luis dice, son profundamente lamentables y que es difícil dar un concepto porque, bueno, acá tenemos procesos penales también en curso y no es tan fácil, pero sí siento que es una oportunidad que nosotros tenemos que ver como gestores deportivos para ampliar un poco y para explorar otras áreas tal vez de actuación en las que nosotros generalmente, digamos, no tocamos. Y yo siento que la parte de educación vial, todo lo que estamos haciendo en FUS ahorita es el cicloactivismo, creo que acá nos está acompañando nuestro gerente del Foro Nacional de la Bici, que es el profe Andrés, quien reconoce esta temática más a profundidad. Todo este trabajo que se está haciendo desde infraestructura, desde muchas áreas, y como lo veíamos tal vez en la primera sesión de este CIPAS, es hasta dónde podemos hacer nosotros, ¿cierto? Y cómo podemos articularnos para evitar nosotros desde el deporte y desde nuestras áreas de actuación que estas situaciones sigan pasando, ¿cierto? Y por ejemplo en Colombia es muy común ver a los ciclistas que van a la orilla de las carreteras, y si bien hay una importante discusión frente al derecho que tiene el ciclista de estar en la vía, también nos pone a pensar si definitivamente esta es la solución, pensarnos que el ciclista tiene el derecho a estar ahí, y lo tiene. Pero creo que, y acá hago la conexión con un evento con la primera cátedra de gestión deportiva, que Jesús Acero, que trabaja también mucho en el tema del ciclismo, nos decía,
¿por qué, por ejemplo, las ciclorrutas, perdón, en Bogotá están en el andén, donde es el espacio del peatón, donde está la persona o el actor vial, que tal vez un poco es el más vulnerable, que es el peatón? Y estoy contra una cicla que puede ir, como ya vimos, a 25 kilómetros por hora, a 40 kilómetros por hora, y ese mismo escenario lo trasladamos a una carretera donde va un ciclista frente a una tractomula que pesa cuántas toneladas. Entonces yo siento que también acá es un ejercicio de pensarnos cuál es ese rol que nosotros podemos tener desde la gestión deportiva y empezar a explorar otros campos, porque si bien no lo vamos a hacer solos, sí podemos tener una incidencia en la política pública, en la construcción de mallas viales, por ejemplo, en la construcción de infraestructura que permitan ayudar a disminuir lo que decía ahorita José Luis, la posibilidad y la probabilidad de riesgo. Todavía sigo aprendiendo de la temática, sigo estudiando, pero siento que es un ejercicio que desde la gestión deportiva debemos hacer más, porque en Colombia estamos un poco quedados en tema de legislación. Es muy poco lo que tenemos frente a seguridad deportiva y yo siento que acá tenemos una oportunidad gigante para explorar estos campos de actuación de la gestión deportiva. Entonces, pues, por ahora lo dejaría ahí esperando no haber defraudado a mi maestro en estos momentos. Enhorabuena por tu exposición. Y al hilo de lo que has dicho, tan solo querría primero subrayarlo con lo siguiente. En Madrid, que es la ciudad en la que yo vivo, tenemos un problema muy similar al que acabas de referir de Bogotá. Las ciclovías, o sea, la ciudad no está preparada para bicicletas y por lo tanto es un problema y además siempre una pugna entre el peatón, el ciclista e incluso el vehículo de motor. El problema en España, por lo tanto quiero hablar de España en cuanto a problemas, no de Colombia, no lo sé si será lo mismo, es que en España no tenemos una educación para el uso de la bicicleta. No es un vehículo habitual. Ahora, como consecuencia de todo lo que conocemos, de utilizar de contaminación medioambiental, de utilizar menos combustible, pues se está promoviendo el uso de bicicletas, patinetes eléctricos, etc. Sin embargo, en el centro de Europa, me imagino que muchas de las personas que están ahí lo conocerán, Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, el uso de la bicicleta es muy habitual y entonces en capitales, al menos de las que yo conozco como Berlín, pues es muy normal que haya claramente una zona para peatones, una zona perfectamente delimitada y libre para ciclistas y otra para vehículos de motor. Y por lo tanto en esas ciudades no hay ningún problema de aparcamiento, de circulación y de habitualidad del ciudadano a convivir con la bicicleta. Sin embargo, en España no lo tenemos y está costando mucho trabajo. Bien es cierto que hay viento a favor de la bicicleta en cuanto a su uso, porque, repito, como consecuencia de eliminar la contaminación medioambiental y también reducir el uso de combustible, cada vez se va, digamos, promocionando más el uso de la bicicleta. En la medida en que esto sea así, habrá más espacios para poder llevar bicicletas y mayor concienciación de la población respecto al respeto al ciclista. Vale, José Luis, muy interesante todas estas apreciaciones sobre el ciclismo urbano también, que pues es clave en estas discusiones, ¿no? No solamente en el deporte, sino también en la movilidad y demás. No sé si tenemos más preguntas de Julián los Díaz parece que sí, asistentes. Julián Díaz parece que quiere decir algo. Claro, dale, Julián. ¿Estás ahí, Julián? Bien, mientras Julián abre el micrófono, ¿alguien más quiere compartirnos
¿Algún comentario, una pregunta, una reflexión? Mientras diría, si me lo permitís, el que esto es, digamos, un largo recorrido. Pero yo sugeriría que este largo recorrido hay que planificarlo. Entiendo que en Colombia está planificado. Y por lo tanto, yo también propondría el poder intercambiar estas planificaciones, el intercambiar también experiencias, el aprender todos unos de otros, es decir, a ambos lados del Atlántico todos tenemos que aprender, al menos en mi caso, yo siempre trato de aprender de los demás, de lo mucho que me pueden enseñar y por lo tanto pues me encantaría tener mayor conocimiento de lo que se está haciendo en Colombia y aprender de lo bueno que se haga en Colombia. Sí, definitivamente, justo esa es como la clave de estos espacios de diálogo, de discusión, podamos identificar problemas comunes, pero también soluciones comunes, ¿no? No sé si alguien más nos quiere compartir algo. Oscar. Bueno, quería preguntarle a José Luis, es que a raíz de la muerte de Julián Gómez, una senadora, Ana María Castaño, aquí en Colombia, está usando en el Congreso un proyecto de ley, el 408, que es para que, bueno, se llama Conduce a 50, vive a 100. Y lo que busca es que conduzcan a 50 kilómetros en las vías rápidas, pues precisamente para minimizar los accidentes. Entonces quería preguntarle si en España también a raíz de un accidente así que llamó la atención, han creado proyectos de ley, porque uno ve que pasa el accidente, pasa el accidente, pasa el accidente, como que todos nos asombramos, pero nadie hace nada en cuanto a política. Entonces, esa es como la pregunta para José Luis. Sí, vamos a ver, en España, entre otras carencias, tenemos una muy grave que es falta de cultura preventiva. Las cosas se hacen o se toman las medidas cuando se ha producido el problema. Si antes se proponen, la opinión general es, hombre, no hay que ser trágicos, no hay que poner estas medidas porque realmente no ha pasado nada. Y cuando ocurre, entonces es el efecto contrario. Hombre, ha tenido que pasar esto para que se pongan las medidas. Solución, hay que tener cultura preventiva. Cultura preventiva desde la base hasta hasta las mayores autoridades. Entonces, en este caso concreto, yo, en mi modestísima opinión, creo que habría que tratar en lo posible el reservar en carreteras, en zonas donde en determinados días y en determinadas horas no hubiese circulación rodada, porque la circulación se puede hacer por otras vías, y reservarlo para ciclistas. Siempre y cuando que el ciclista, sea del nivel que sea, tenga que compartir una ruta con otros vehículos, siempre habrá un riesgo, porque aunque no se quiera, un despiste, una infracción o algo, la parte vulnerable, la parte débil es el ciclista. Por lo tanto, hay que tratar de que el ciclista, valga la redundancia, tenga una vía o un espacio libre de ocupación de otros vehículos. Ya sé que es una utopía, pero las utopías no dejan de ser un referente hacia las cuales debemos de progresar. Definitivamente, claro que sí. No sé si tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Creo que aquí en el chat alguien nos acaba de escribir. Y Sergio Samuel Sepúlveda dice algo. Sí, dice Sergio, la infraestructura hace que el ciclista tome riesgos en las vías, pero también es falta de cultura, entendiendo así que no hay lineamientos para consolidar esa cultura. Sí, tiene que ver mucho con lo que comentabas hace un rato, José Luis, de este tema de la escisión que a menudo sucede en nuestras sociedades entre la norma y el cumplimiento de la norma, ¿no? Esta cultura ciudadana.
Y yo creo que es otro de los desafíos que tenemos en materia de la gestión deportiva, porque no es solamente quizás, claro, un componente que mencionabas es, tenemos que buscar formas de coacción para que las personas cumplan las normas, que a lo mejor es de pronto endurecer algunas condenas o multas o otro tipo de acciones reparadoras, como decías, para la comunidad, que yo creo que es un componente importante, pero otro componente clave es también cómo construimos una cultura ciudadana que haga que la gente quiera cumplir las normas, ¿no? Que la gente sienta que vale la pena respetar el ciclista, que vale la pena respetar el peatón, etcétera, ¿no? Yo creo que es uno de los desafíos que tenemos, si quiere, en materia no solo de política pública, que igual también ahí se pueden mover cosas de cultura ciudadana, sino también de cierta intervención pedagógica en los diferentes contextos en los que estamos trabajando nosotros, ¿no? Y sobre todo los diferentes gestores y gestoras deportivas que hacen presencia en los diferentes territorios, ¿no? Creo que es como un desafío trabajar en ambas vías. Sí, yo creo que efectivamente hablo desde luego desde el conocimiento de España. En España tenemos, entre otras muchas carencias, también he dicho la de falta de cultura preventiva, está la pérdida de valores. Y eso nos está llevando a graves problemas. Los valores deben de educarse y sobre todo en la base, a los niños y niñas, pero nunca deben de perderse en los mayores, porque los mayores somos el ejemplo de los niños y los niños son nuestro futuro. Por lo tanto, la labor educativa de profesores, entrenadores y familias deben de ser la base de crear esos valores y, desde luego, en cualquier caso, evitar que se pierdan los que ya existen. Y yo creo que acá, si me permiten, también es un elemento fundamental que además está trabajando en esto que tú mencionas, Kevin, de trabajar en la cultura, en la pedagogía de la seguridad. Debe ser un elemento clave en la formación de los gestores deportivos y de todos los que somos responsables en alguna medida de alguna actividad físico-deportiva, sea un profesor, sea un entrenador, el gestor, el director. Todos tenemos aquí que ver con este proceso de la seguridad deportiva, e infortunadamente en Colombia es una temática que poco se trabaja, y por eso yo aplaudo este ejercicio de estar acá, los estudiantes que están acá, los profes que están acá, pensándonos este tema, aprendiendo de esto, porque definitivamente tenemos mucho que aprender, y qué bueno que estos espacios tal vez nos contribuyan a mejorar y a impactar esa parte que estamos hablando desde la pedagogía, y que asimismo nosotros nos volvamos referentes y puntos de partida para seguir masificando estos procesos de aprendizaje en la seguridad deportiva. Así que, pues, qué bueno que estos espacios nos puedan contribuir con un granito de arena a estos procesos. Siguiendo la idea de la profe Andrea, si nos damos cuenta, la muerte de Julián Gómez fue intolerancia, ¿no? Fue esa falta de cultura y de respeto por la vida y el tratar de como mandar en la carretera. Y uno se da cuenta que a veces va a reuniones de ciclistas, a veces de moteros, a veces en los cursos de conducción, y hay cierto tipo de rivalidad entre cada uno y no prima pues ese cuidado de la vida en las vías. Y eso que nosotros acá en Colombia tenemos reglamentado por medio del CESU las políticas, los lineamientos de bienestar, y uno de ellos es que en las entidades de educación superior debe haber educación vial, pero pues lastimosamente como que no se está cumpliendo. Entonces, no sé, profe Kevin, ya como para ir Sí, yo cerrando creo el que encuentro. tenemos una última participación de Sergio Samuel, que está levantando la mano. Dale, Sergio, y vamos ya cerrando un poco. Ya te vemos, Sergio, pero tienes el micrófono cerrado. Si quieres, ábrelo. Parece que no tiene permisos. Oscar, ¿puedes darle permiso? Si quieres, mientras yo voy leyendo aquí un comentario que acabo de ver de Helio. Nos dice Helio, podría decir que el hecho de que una vía se utilice solo para ciclistas
esto no exime que ocurra algún accidente. Los accidentes en cicla no son solamente por vehículos, son muy diversos los que ocurren, curvas mal tomadas, exceso de velocidad, malos frenos, etc. Sí, yo creo que esto también nos da pistas para pensar como en términos multicausales, ¿no? Hay muchas variables en juego y justamente lo que nos invita a pensar José Luis es que debemos tratar de considerar todas esas posibles variables que podrían llevarnos al riesgo justamente para mitigar ese riesgo y que no se traduzca ese riesgo en un accidente, ¿no? Un poco en esa vía. Sergio, creo que ya tienes el micrófono abierto. Bueno, buenas noches. Bueno, yo tenía una pregunta porque, bueno, a mí me surgen muchas cosas con respecto pues, a la seguridad vial. Se supone que acá en Bogotá, por ejemplo, hay muchos programas para los niños de llevarlos a la escuela en bici. Pero ¿qué es lo que pasa? En términos, se ha limitado a que la participación de esos niños no se dé porque los seguros no tienen unas coberturas grandes frente a la siniestralidad que se presentan en las vías. Entonces, digamos, a mí me causa mucha curiosidad comenzar a fomentar esa cultura. Es fácil para nosotros desde aspectos como gestores deportivos, pero hay otros organismos que sí intervienen y que limitan nuestro proceso para hacer ese proceso, digamos, de llevar a un niño en bici, que parece algo sencillo. Pero mire, hay una trascendencia muy grande sobre los riesgos que pasan en las vías y hoy las aseguradoras tienen ese problema. Ellos no quieren, digamos, proteger o salvaguardar a esas personas. No sé si quiere contestar Andrea o tampoco quiero eludir a la contestación. Discúlpame, no me quedó como tan claro el norte de si es una pregunta, no me quedó tan clara. No sé si me la puedas repetir, Sergio, por favor. No la puedo, creo que ya no puedo abrir el micro. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, mi pregunta es, digamos, más orientada como a los estudiantes, sobre todo los que están acá en el proceso, de decirles, venga, el mejor camino es, venga, ¿cómo harían ese proceso de gestión para tener esa relevancia y esos aspectos, definir esos aspectos que podemos determinar a nivel de gestión? Porque, digamos, me parece que sí hace parte de nuestra labor como futuros gestores. Bueno, yo creo que acá esto se puede articular un poco a lo que finalmente son los núcleos problemáticos que tenemos en el programa. Les decía ahorita un rato, y acá para contextualizar a José Luis, el programa se basa en 4 pilares, digamos, en 4 núcleos problemáticos. Estudios socioculturales del deporte, política pública y legislación deportiva, deporte social comunitario y emprendimientos deportivos. Lo que nos hemos dado cuenta, tal vez en el desarrollo del Foro Nacional de la Bici y en todo este proceso de planeación, es que desde todos estos núcleos podemos tener impacto en estos procesos. Ahorita yo les hablaba de uno muy puntual y es desde la política pública y cómo nosotros en el desarrollo de la política pública podemos empezarnos a pensar, por ejemplo, los procesos de seguridad deportiva. Hablando no solo de los temas viales, de infraestructura, sino yendo más allá, tal vez contemplar, por ejemplo, en España, José Luis seguramente lo conoce a mayor profundidad, tienen unas leyes, unas normas específicas para el tema de la seguridad deportiva y te dice cómo deben ser las infraestructuras, los escenarios, los equipamientos. Hay un desarrollo mucho más importante en ese aspecto. En Colombia no lo tenemos. Entonces, en muchos casos, cuando se desarrollan procesos investigativos, tenemos que basarnos en lo que existen en otros países. El hecho que acá en Colombia no lo tengamos hace que se vuelva, y de hecho en España creo que también no es de uso obligatorio, es una formalidad, si se quiere llamar así, de pronto el cumplimiento de ciertas normas. Entonces, yo creo que desde la gestión deportiva podemos trabajar un poco también desde la política pública, pero yo creo que también
vamos desde el ejercicio cotidiano de lo que implica gestionar, de lo que implica el desarrollo de cualquier actividad físico-deportiva, que en principio lo más importante antes del desarrollo de la actividad misma es la seguridad de los participantes. Ese debe ser el principal pilar que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad, a la hora de gestionar cualquier tipo de proyecto. Esa debería ser nuestra base para hacer cualquier tipo de actividad, y yo creo que en estos espacios que nos estamos formando para ello, pues podemos empezar a concientizarnos de estos procesos y evitar, acá voy a citar un poco a José Luis en un artículo que escribió hace poco, evitar la paradoja de la seguridad, que no únicamente cuando nos falte la seguridad nos damos cuenta que la necesitábamos y que era importante. Entonces, pues espero haber un poco ayudado a desarrollar esa pregunta. Yo creo que es una pregunta bien extensa y que tenemos mucho trabajo por hacer desde la gestión deportiva y desde el deporte en general. La dejaría como por ahí. Vale, Andrea, no sé si José Luis tienes de pronto algún comentario final ya para ir cerrando esta sesión, que ha sido pues muy rica desde varios puntos de vista. Y bueno, lo primero es repetir mi agradecimiento de haberme dado la ocasión de poder compartir esta hora con todos y con todas. Lo segundo, que siempre trato de cumplir mi objetivo cuando intervengo en alguna actividad como esta, de tratar de aprender. Y creo que con todo lo que he escuchado hoy he aprendido y espero que me sirva. También poner a disposición de todos mi voluntad de colaboración en aquello que pueda ser útil. La prueba de evidente es esta noche y por lo tanto creo que hay un camino largo. Hay muchas personas, y creo que estamos aquí, algunas de ellas, que estamos empeñados en mejorar nuestra sociedad en general, ya sea en Colombia, ya sea en España o ya sea en cualquier otro lugar, nuestra juventud, nuestros niños y niñas, y en ese empeño yo creo que nos vamos a encontrar, y nos vamos a encontrar y colaborar. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Hay que luchar contra muchas cosas? Sí, pero nuestra voluntad, nuestro deseo, sí que puede hacer que saltemos todas las barreras y juntos lo conseguiremos si queremos. Por lo tanto, muchísimas gracias y una vez más quedo a la disposición de todos. Vale, José Luis, muchas gracias a ti por conectarte a estas altas horas de la madrugada desde el otro lado del mundo. En serio, lo valoramos un montón. Es un gran privilegio haber podido contar con tu presencia, con tus conceptos, tus ideas, tus recomendaciones. Nos llevamos muchas ideas, también nos llevamos preguntas, estas distinciones entre riesgo y accidente, la necesidad también de legislar en términos de materia de seguridad deportiva, pero también cómo se lo traducimos, como por otro lado en términos de cultura ciudadana, ¿no? Es el correlato que hace falta a veces, la necesidad de planear más para disminuir estas condiciones de riesgo, no esperar solamente a que ya nos pasaron los accidentes para buscar soluciones, sino va a ser más un tránsito al paradigma de la prevención. Creo que es otra de las grandes recomendaciones que nos dejas. Y claro, como entrar un poco más en este campo de estudios nos saca un poco de estos lugares comunes que vimos al principio en los videos, como de que esto fue por mala suerte y cosas así, que a lo mejor, digamos, en vez de sumar, restan. Entonces creo que este tipo de discusiones, de nociones, de ideas que nos dan, nos alimentan mucho para seguir pensando la seguridad deportiva como algo central, como lo dijiste también en algún momento muy clave, como parte de la calidad de los servicios deportivos que estamos gestionando nosotros, ¿vale? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias igual a Andrea por la participación, por sus conceptos, y también a Oscar por todo el acompañamiento, sus conceptos también. Te mando un gran abrazo y que tengan una linda noche. Muy bien, un abrazo. Adiós. No. Gracias, José Luis. Gracias, Kevin, Oscar, a todos. Un abrazo. Adiós. Gracias a todos, que estén bien.